de esta sesión, ¿ok? Para compartir posteriormente en nuestras redes. Javier, qué gusto que nos acompañes. Gracias por nuevamente hacernos un espacio en tu agenda. Oye, por favor, platícanos acerca de tu experiencia, qué es lo que estás haciendo actualmente en Telmex, ¿no? Permítanos conocer un poquito más de ti. Bueno, Adelante, Javier, te escuchamos. sí, ¿sí se escucha bien? Sí. Ok, bueno, la experiencia que tengo, pasé siendo programador, después como administrador de proyectos, estuve participando en el área de calidad, de desarrollo de software, ahí es donde nos conocimos, Pierre y yo. Con todo gusto acepté la invitación que me hizo él, es un gran amigo, más que compañero, un gran amigo. Y bueno, lo que quiero platicarles es lo que estoy haciendo actualmente dentro de Telmex, en un área que le nombran de innovación y desarrollo tecnológico. Aunque el área o la dirección está más enfocada en lo nuevo que va saliendo de telecomunicaciones, hay un área pequeña que está involucrada en el desarrollo de software y específicamente en lo que es el proceso distribuido y más conocido últimamente como Big Data. Lo que quiero darle el enfoque a esta plática es cómo las herramientas que estamos utilizando dentro de esta organización van a estar ayudando en lo que ya actualmente estamos viviendo y que se le ha nombrado como la cuarta revolución industrial. Este nombre se le da a toda la tecnología que ha aparecido últimamente que involucra a lo que es Big Data, ciencia de datos o inteligencia artificial, que es un contexto más amplio, lo que es cloud computing, la impresión en 3D, blockchain y bueno, otras tecnologías que se han desarrollado y han evolucionado de manera acelerada y muy impresionante cómo se ha evolucionado y parte de lo que tiene que ver es que muchas de estas tecnologías que van a seguir evolucionando más tienen una base fundamentada en el servicio de Internet que van. Telmex parte del servicio que da es eso, ese servicio de Internet y como sabemos todas las empresas que ofrecen ese tipo de servicios han dado un servicio deficiente que dentro de Telmex han tratado de mejorar y por eso es la implementación de este tipo de herramientas para mejorar el servicio, que sea continuo, eficiente y que satisfaga a nuestros clientes. Bueno, voy a hablarles un poquito de lo que es la revolución industrial. Primero, a grandes rasgos, las 4 revoluciones que se han dado en la industria. La primera que está relacionada con los mecanismos impulsados por energía de vapor. Hay un libro donde Peter Drucker hace una analogía acerca de lo que fue la máquina de vapor y lo que es la computadora. Y menciona que la analogía que existe entre ambas tecnologías fue que actualmente, aunque era muy útil la computadora por sí sola, no era tan trascendente. Con la llegada del Internet, entonces empezó a tener mayor trascendencia el uso de la computadora. Peter Drucker menciona que por sí sola las máquinas de vapor, aunque sí ya se estaban utilizando en industrias, el cambio trascendente que tuvo la máquina de vapor fue con los ferrocarriles, porque por medio de los ferrocarriles acercó a los pueblos, a los países, para que pudieran estar compartiendo las mercancías que generaban entre estos diferentes lados. Entonces, así es como maneja Peter Drucker esa analogía. La segunda revolución está enfocada en la energía eléctrica. Me voy a ir un poquito más rápido. La tercera revolución industrial ya involucra a todo lo que es la electrónica y la tecnología de información, pero en sus primeros pasos, donde nada más eran las computadoras que realizaban procesos repetitivos y hasta cierto punto aislado de lo que era la producción. En lo que es la cuarta revolución industrial, ya hay sistemas, mecanismos, componentes, software que comienzan a tener cierta inteligencia que realizan ya procesos productivos donde no interviene la
mano del hombre y todavía va mucho más allá. Para esto seleccioné un video que se me hizo interesante. Esto lo pueden descargar de internet y bueno, vamos a ver un momento, un par de minutos del video. Sabes, Javier, la parte del audio del video parece que nos está No. escuchando. Igual hay una opción de compartir video. Ok, a ver. Tienes que dejar de compartir pantalla y cuando lo vuelvas a compartir y palomear las opciones de optimizar, compartir con audio. Ok, a ver, vamos. Dice compartir sonido y optimizar para videoclip. Dos opciones. Ok, ya. A ver, lo voy a regresar otra vez entonces. ¿Me dicen si se escucha? Perfecto, sí. Okay. We are wondering what is happening to the world. Everything is changing. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Our bodies will be so high-tech we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial. Inside our own heads is the most complex arrangement of matter in the known universe. You might ask yourself, can we get to be superhumans? The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. But that was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth Industrial Revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth Industrial Revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. With the ability to visualize brain activity, for example, through a simple consumer-based EEG device, it gives us access to ourselves in ways that we've never before thought possible. It unlocks the black box that is the brain and enables us to really, truly be able to realize an identity that is aspirational. There's now a scientific foundation for the effects of mindfulness on the brain, on the genome, on biological aging. And when the human mind does know itself, then you get the potential for a new renaissance that restructures itself in terms of our relationship to life, our relationship to the planet, our relationship to work. We need a different economic model. And by that, I don't mean capitalism versus communism. What I'm talking about is a shift in the system along the lines of the two big changes that happened in the 20th century, Keynesianism, with a much greater focus on health and education and the role of government working with business, and then a reaction against that in late century to neoliberalism, where the focus was on free markets, freedom of the individual, and getting governments out of the way. We need a shift to a new system that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, that will live within planetary means, that will be fairer, and that will be focused as its key goal, not on growth per se, but on maximizing human well-being. And history tells us that a values shift is triggered by creation of a new story about how we want to live. I see the circular economy as something which fits very closely with mankind's goal to be innovative and creative and to always progress. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to enable this different economic model to recover materials, feed them back into the economy and really to decouple growth from the resource constraints we have.
Lo voy a dejar ahí para poder ver lo que continúa. Voy a presentar algunos datos referente a este tema de la cuarta revolución industrial. La información fue tomada de una encuesta que se estuvo haciendo en un foro económico mundial. Y bueno, las referencias o las encuestas que se hicieron fue respecto a ciertas tecnologías. Y bueno, la primera pregunta es, el 10% de las personas usarán ropa conectada a Internet. Por ejemplo, Nike está haciendo sus pruebas de este tipo de tecnología para ofrecérselo a sus deportistas. Bueno, en la encuesta pusieron que el 91% cree que sí va a suceder eso para el 2025. Otra pregunta es, 1 billón de sensores estarán conectados a Internet. Esto es un dato importante porque ya muchos de los componentes empiezan a conectarse a Internet. Uno de los componentes sencillos que se está empezando a utilizar mucho en los hogares es el Alexa, que proporciona información y en algunos casos ya empieza a tener un funcionamiento, un mecanismo para poder recorrer cortinas, por ejemplo, y aunque es básico, es el principio, ¿no?, de lo que se espera para que pueda haber componentes más complejos. El 10% de las gafas de lectura estarán conectadas a Internet. El primer automóvil impreso en 3D estará en producción. Los automóviles sin conductor serán el 10% de todos los vehículos en las carreteras de Estados Unidos. Primer trasplante de hígado impreso en 3D. Primera vez que un gobierno recaudará sus impuestos utilizando blockchain. Y más del 50% del tráfico de Internet en los hogares serán para electrodomésticos y dispositivos. Este es un dato que también voy a estar retomando para lo que voy a mencionar posteriormente. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que son los datos y haciendo una comparación con lo que es la población mundial, donde aquí aparece una lista con diferentes países donde ponen la población de cada país aproximadamente. Estos datos ya de ese foro ya están un poquito retrasados, pero más o menos tienen esta tendencia. Y aquí lo que mencionan en ese foro es la importancia que empiezan a tener las redes sociales. Por ejemplo, Instagram en ese momento tenía 152 millones de usuarios. Twitter tenía 646 millones de usuarios. Y Facebook resulta que tiene más usuarios que el país más del mundo. Y la cantidad de datos que van generando estas redes sociales es impresionante. Hay que saber qué se va a hacer con todos estos datos. Por otro lado, el uso de computadoras, que es donde se generaba datos, información, pues ya empieza a ser sustituido poco a poco por los teléfonos inteligentes. Entonces ya hay más dispositivos con los cuales dentro de los países empieza a generarse más información. Y esta información es útil tanto para los gobiernos como para las empresas, organizaciones. Hay que saber qué se quiere aprovechar de estos datos. Vámonos al tema de telecomunicaciones, que es el área donde estamos trabajando o estoy trabajando con un equipo de desarrollo. Bueno, como está organizado a grandes rasgos esta empresa, aquí está seccionada las diferentes áreas o direcciones, porque no son áreas de 100, 200 personas, sino que son áreas de miles de personas que están trabajando en cada una de estas secciones. La primera que tiene que ver con, le llaman planta externa, que son todos los dispositivos que se encuentran fuera de las instalaciones de Telmex. De estos dispositivos, hasta que llega a un módem en la casa de un cliente, de un usuario, o también puede ser una microempresa, o también puede ser un corporativo. Aquí se representa de manera sencilla, pero aquí son todos los clientes que tiene, al cual se le está dando el servicio de Internet en diferentes categorías. Por ejemplo, para las empresas que pagan el servicio dedicado de Internet, ahí hay mucha supervisión y mecanismos diferentes para poder ofrecer el servicio. Y la que tenemos nosotros en nuestros hogares, donde por medio de un módem ya tenemos la conexión al servicio de Internet. Bueno, en este pedacito hay cientos de miles de dispositivos que son los que se utilizan para poder dar el servicio. Vámonos aquí donde está este edificio. En cada edificio ahí se encuentran elementos de red que son los que la comunicación de un lado a otro. Esto es viéndolo por fuera y donde por un lado
lado, digamos que la salida al exterior son equipos de banda ancha y al interior son equipos de transporte, que estos equipos de transporte lo represento aquí en esta gráfica, en este dibujo, para que se pueda ver un poquito. No quiere decir que es exactamente esto, nada más lo tomé como imagen para que pudieran ver la complejidad que puede tener las topologías que implementan en su red de transporte, utilizando la tecnología que están utilizando es Carrier Ethernet, que se supone que es tecnología de punta, lo que están utilizando, y la manera de cómo trabajan para que dé funcionamiento al servicio, sí es impresionante. Por lo menos lo que me ha tocado ver es bastante complejo. Y bueno, todo esto lo van monitoreando. La diferencia de un antes y un después con esta área de Big Data es de que todo este monitoreo estaban aprovechando la información para hacer ese monitoreo, pero no la explotaban todavía al máximo como ya se empieza a hacer actualmente. Y por último están las áreas o el área de manejo de la red de datos. Entonces, a grandes rasgos así está conformada la operación para atender el servicio de Internet. Ahora, si lo llevamos a nivel nacional, bueno, pues entonces se forma toda una red a lo largo del país, y no nada más aquí del país, sino también hay conexiones submarinas a Estados Unidos y no recuerdo qué otros países de Centroamérica. Y por otro lado, aunque esos ya lo manejan por aparte, pues ya también se da el servicio del lado de Sudamérica, en Brasil, Argentina, Chile, no recuerdo qué otros países, pero bueno, también está funcionando por allá. Ahora, les comentaba los grandes volúmenes de datos que se manejan en las diferentes áreas y para esto se ha tenido que implementar tecnología que le han llamado Big Data. Explicando un poquito a grandes rasgos, el enfoque que se le da o que se empezó a analizar es de que la información que se genera o se ha generado, aproximadamente el 30% es estructurada. Esta información estructurada pues, tiene que ver con transacciones, información transaccional que se va generando en una operación normal de ERPs, de CRMs, de algunos desarrollos on demand y por otros sistemas. Y toda esta información la han llegado a almacenar en lo que se conoce como Data Warehouse. Pero esto es únicamente información estructurada. Bueno, hay un 70% de información que es no estructurada. Esta información estructurada pues tiene que ver con documentos, archivos de texto, tráfico en la web, redes sociales, imágenes, audio, videos, dispositivos inteligentes, sensores. Todos estos componentes o elementos que van generando información hasta hace unos años todavía no se aprovechaba. Ya actualmente le están dando una utilidad a todos estos datos y dependiendo del área que vea esa oportunidad, es la tendencia en los desarrollos que se le comienzan a dar. Bueno, si hablamos del 2010, se han estimado que se había generado 1.2 zettabytes de información. Avanzando al 2020, se han estimado que esto ha crecido a 40 zettabytes. Pero bueno, viendo el tamaño de lo que es un 1.23 zettabytes, es este número de bytes lo que se había generado. Ahora imagínense 40 zettabytes. Entonces, es un mundo de información donde el 30%, si recordamos, es estructurado y el 70% es no estructurado. Entonces, un nicho de mercado es toda esta información no estructurada que hay que aprovechar. ¿Cuál ha sido esta evolución de la generación de datos? Aquí me voy rápido. Desde que no había internet, desde que comenzó el internet y se empezó a generar información en diferentes etapas, y actualmente hay un boom o un brinco impresionante donde se está generando mucha información, muchos datos, y es en la era esta era digital donde ya muchos componentes y el internet de las cosas están haciendo uso de esto. Ahora, hay generación de datos. ¿Cómo tenemos que usar estos datos? Hay una madurez en el uso de estos datos. Esta madurez no tiene que ver en que debemos seguir estos pasos para aprovechar esta información. Puede ser que en una organización
de estar reportando, generando reportes estándar o reportes ad hoc, puedan saltar ya hasta modelos predictivos, pero este es, digamos que el estudio que se ha hecho y cómo se pueden ir aprovechando estos datos para generar información útil de cualquier organización. Entonces va pasando desde reportes estándar, donde ya hasta cierto punto en algunas organizaciones operativamente comienzan a establecer alertas. Pocas empresas son las que tratan de analizar estadísticamente su información. En algunos casos son estadísticas básicas las que utilizan. Y bueno, el siguiente paso es hacer pronósticos de lo que puede suceder después y después modelos predictivos. Estos modelos predictivos utilizan información, no muestras, sino utiliza toda la información para poder hacer modelos con cierto grado de certidumbre. Y por último, tenemos lo que es la optimización. Aquí ya podríamos estar hablando de simuladores para poder cambiar variables y ver cómo se comportaría cierto patrón modificando estas variables. Entonces, esto es la forma como se podría catalogar la madurez del uso de los datos. Esto es importante para poder entender también que cuando estamos queriendo crear modelos predictivos, la solución que podamos implementar en algún problema que tengamos no se tiene que atacar con un modelo predictivo. Puede ser estableciendo alertas básicos, con eso es suficiente. Esto se los comento porque me ha tocado ya con varias personas donde cuando entramos como grupo de Big Data y de ciencia de datos, quieren que se resuelva todo con modelos predictivos, pero no es así. Hay que entender cuál es el problema que tienen para poder definir qué tipo de solución es la que se tiene que implementar. Bueno, vamos a hablar un poquito de transformación digital. Yo no soy un experto en este tema. Lo que sí me queda claro es que por un lado la transformación digital está relacionada con tecnología. Entonces el uso de tecnología es uno de los componentes para poder dentro de nuestras organizaciones realizar esa transformación digital. Pero lo importante es de que la automatización no es la transformación digital. Para eso tenemos que cambiar esa visión de ver las cosas, porque en algunos casos puede ser que tengamos que reelaborar o rediseñar los productos que generamos, los procesos con los que trabajamos y tal vez las estrategias que tenga la organización. Entonces ahí es donde empieza a tener la transformación digital un verdadero desarrollo y apoyo en las organizaciones. Y para esto pues es posible que en muchas de las áreas de la organización se tengan que estar reinventando. Voy a mencionarles dos ejemplos. Uno de estos ejemplos ya es un poquito antiguo, pero en su momento cuando Walmart implementa su ERP, pero para compartirlo con sus proveedores, aquí lo que estaba buscando Walmart era hacer más eficiente lo que era el manejo de inventarios. Lo que hizo fue externar o exteriorizar su sistema de ERP, donde les dio módulos a cada uno de sus proveedores para que directamente, en lugar de estar generando reportes, estar verificando sus inventarios de si todavía tenían mercancía en stock y después hacer los pedidos como se hacía anteriormente, se acercaron con sus proveedores y bajo contrato se establecieron condiciones para que por medio de esta ampliación de estos sistemas, sus proveedores se hicieran cargo de monitorear y proveer la mercancía que fuera faltando a Walmart. Con esto la empresa estuvo reduciendo sus costos y también optimizó sus inventarios. Entonces esto le ayudó mucho para que financieramente la empresa tuviera mayores ganancias. El otro caso que voy a hablar es de IKEA. IKEA vende tanto artículos del hogar como muebles. En el caso de los muebles, siempre que vamos a comprar un mueble, comenzamos a medir ya sea un sillón, una mesa, medimos el espacio donde queremos meterla y cuando vamos a comprar y si algún mueble nos gusta, empezamos a tratar de medir
para ver si puede quedar el mueble. Y en ocasiones también nos llevamos sorpresas de que apenas va quedando o no queda. Lo que hizo IKEA fue desarrollar una app donde por medio de realidad virtual con una tablet enfocan el área donde quieren poner el mueble y ahí va apareciendo un catálogo de los muebles que vende IKEA y lo sobrepone sobre el área donde quiere uno. La app lo que hace es por un lado ver que sí va a caber en el área que queremos ponerlo y por el otro estar viendo si combina con el estilo que queremos poner. Entonces esa es de las ventajas y como ejemplos de una transformación digital que han tenido empresas para ofrecer sus servicios, pero utilizando estas tecnologías y donde han cambiado en ciertas áreas la visión de cómo se tienen que hacer las cosas y también cambiar los procesos con los que trabajaban anteriormente. Bueno, ya teniendo este contexto, voy a hablarles un poquito de lo que estamos haciendo en el área. Primero, las herramientas que estamos utilizando. Nuevamente, el área está enfocada en lo que es Big Data y ciencia de datos. En la parte de Big Data, les menciono, estamos utilizando software que es open source. Casi todas las herramientas provienen de Apache, que es una comunidad que ha estado desarrollando tecnología y en este caso enfocado lo que es Big Data es para procesamiento distribuido. Este procesamiento distribuido lo que trata es de aprovechar equipos de medianas características para que enlazados con varios servidores con esas mismas características se puedan formar clústeres donde ya asemeja una computadora con un servidor que puede procesar grandes volúmenes de información y también almacenar esos grandes volúmenes de información. El crecimiento que tiene este tipo de tecnología, que es horizontal, y se puede comenzar, digamos, con 10 servidores para estar procesando información. Se puede desde 2, no es de que tenga un número mínimo, pero como ejemplo es de 10 y se puede estar trabajando en algunas soluciones. Cuando ya la capacidad tanto de almacenamiento como de procesamiento ya no son suficientes, estos clústeres se pueden expandir horizontalmente y no hay que hacer grandes cambios. Entonces es una de las ventajas que tiene este tipo de tecnología para poder estar procesando grandes volúmenes de información. Ahora, lo que aprovecha, bueno, lo que asegura más bien es el Big Data, es de que va a haber continuidad en el servicio, es decir, que siempre va a estar funcionando. Entonces, con estos clústeres se configuran de manera que cuando uno de los servidores falle por alguna razón, entra otro servidor a hacer las labores de este servidor que está fallando. Entonces, con eso se mantiene una continuidad y mientras se repara o se sustituye el servidor que falló, de todos modos sigue funcionando todo el ecosistema. Y lo mismo, si hay datos que estaban en un servidor y falló, están unos respaldos en otros servidores y de manera distribuida. En el caso de los 10 servidores, normalmente se replica por 3, esa es la recomendación para mantener segura la información. Si se pierde en algún servidor o unos servidores, ahí están los demás para poder conservar la información. Y en el caso del clúster de 10, toda la información está distribuida en los 10 servidores. No es de que 3 servidores tengan toda la información y se procesen los demás. No, todos los datos están distribuidos, todos los servidores o en todos los equipos. Bueno, lo primero que se empezó a manejar como Big Data fue el uso de lo que se conoce como Hadoop, que es almacenamiento distribuido de archivos. Este sistema de archivos es distribuido. Entonces, datos que se van almacenando van a estar replicados para asegurar de que no lo vayamos a perder por ninguna razón. Ahora, hay una capa donde tenemos que hacer la conexión del mundo exterior a lo que es el ambiente o entorno de Big Data. Para eso también hay herramientas donde hacen la transferencia o recopilación de la información. Nuevamente, como les dije, del mundo exterior a lo que es el entorno de Big Data. Estas son las herramientas que se están utilizando. Ya una vez que está almacenada la información, se utilizan algunos lenguajes de consultas como Pig, Hive, Impal.
Impala. En el área lo que estamos utilizando normalmente es Hive e Impala. Ahora, para base de datos no SQL, digamos que el SQL pues, es estructurado, el no SQL es no estructurado. Para eso se utilizan estas herramientas en azul. Dentro del área estamos utilizando mucho lo que es HBase y se han hecho pruebas con Mongo y un poquito con Cassandra. La parte o el componente de ciencia de datos está básicamente enfocada en lo que es Spark. Spark tiene 3 componentes o subcomponentes. Uno de ellos tiene que ver con Machine Learning. Y aunque se puede estar trabajando con R o con Python, por ejemplo, esos desarrollos han evolucionado últimamente. No es reciente el uso para poder estar explotando y es una combinación de Spark con Python o con R. Hay una capa de presentación donde está Kibana, que es uno de los componentes, y bueno, la particularidad que tienen estas capas de presentación es de que aprovechan toda la información con la estructura que mencionaba, de que es distribuida, y además de que puede hacer el manejo de la información en tiempo real. Tanto puede ser transaccional como en tiempo real. Entonces esa es la particularidad que tienen estas herramientas de graficación. La seguridad, que también, por ejemplo, ahí en el área, en sistemas en general de la empresa, manejan la seguridad. Y este ecosistema de Big Data, lo que estamos manejando ahí es Kerberos y la parte de LDAP. Y la administración, como mencioné, todo esto es software open source. Sin embargo, ya cuando hablamos de una empresa grande, ellos lo que buscan es la seguridad de que todo funcione bien. Para esto hay empresas como por ejemplo Cloudera, que se han encargado de tener personal muy especializado en cada una de las áreas y herramientas que se mencionan aquí y otras más para poderle dar soporte de servicio al componente. Entonces empaquetan todas las herramientas y lo que hace Cloudera en este caso es vender el servicio de soporte, que es el que tiene contratado. Bueno, ahora, a grandes rasgos, ¿cómo se procesan los datos? Porque se ha hablado de que hay datos transaccionales y datos en tiempo real. La información que llega por un lado puede ser, aquí se puso redes sociales tratando de describir de que es en tiempo real. Entonces la información entra y se le tiene que procesar, hacer cierto procesamiento de limpieza en algunos casos. En otros se tiene que enriquecer aplicándole algunas funciones y transformaciones también que se requiera para poder interpretar y que sea útil la información para el objetivo que se quiere. Entonces, por un lado, se le aplican varios procesos de este lado y en algunos casos la información en tiempo real, después de que se le aplica todo esto, sirve para, puede ser alertas, puede ser para que se reporte en tiempo real a la organización o a la operación de que tiene que ejecutar ciertos mecanismos para que siga funcionando el proceso que llevan a cabo. Por otro Javier, lado, una pregunta. Sí. Yo hace rato hice una mención a Telmex. Afortunadamente fue positivo, ¿no? Entonces, esta mención, esta publicación que hice en LinkedIn ya está en el ecosistema que nos platica. Ok. O sea, sí lo atrapa toda esta información de manera automática y dependiendo si es masivo, si es positivo, si es negativo, pues entiendo que se detonan alertas, ¿no? Sí. Si es así, ¿cómo funciona? Bueno, como mencionaba, depende para qué es lo que se utilice. En el área donde estoy yo, nos hemos enfocado básicamente en la atención de los clientes y lo que está relacionado al servicio. Marketing, que también tiene un área de desarrollo y ellos están enfocados más a lo que es tanto marketing como ventas. Es un área comercial, entonces ellos puede ser que sí estén enfocados en utilizar información de LinkedIn, de Twitter, etc. Aquí lo que nosotros aprovechamos es la información de los componentes de la red de Telmex que van generando información en tiempo real, se procesa, en algunos casos sí ya estamos alertando en tiempo real, bueno, casi en tiempo real, y ahorita les explico por qué. Aunque sí se procesa la información en tiempo real, se hacen notificaciones y otra información o otros datos más bien se van almacenando. Este almacenamiento
de datos en una capa de persistencia es porque se va a utilizar posteriormente. Por un lado, para obtener estadísticos y la utilidad final es para poder generar modelos predictivos. Entonces, los datos se almacenan, se recolectan para desarrollar algún analítico colaborativo, se crean modelos predictivos para poderlos utilizar y aquí en consulta continua, bueno, ya que se tiene el modelo, se almacena el algoritmo en algún lado para que la información en tiempo real, que serían consultas continuas, puedan aprovechar estos modelos y puedan generar resultados que puedan ser utilizados en aplicaciones analíticas o también que se puedan estar utilizando para algunas alertas. Bueno, entonces a grandes rasgos es así como se va manejando información en tiempo real, información transaccional que se almacena para darle una utilidad posterior. Ahora, de las soluciones en las que he participado. Esta solución fue casi al inicio de haber llegado al área. Tuve una especie de capacitación de varios días. Me tocó ir a Querétaro, donde ahí está uno de los que les llaman centros nacionales de supervisión, y me explicaron lo que es la red de transporte. En la red de transporte, que son los elementos de red que están dentro de los edificios de Telmex, ahí es donde van monitoreando el funcionamiento de estos. En ese momento, lo que estuvimos haciendo fue utilizar los datos que nos estuvieron proporcionando y después de algunos meses, de acuerdo a la información que nos proporcionaron y al final, bueno, utilizando un modelo de reglas de asociación, lo que nos ayudaba a poder identificar de cada elemento de red genera diferentes eventos, pero como están relacionados, puede ser que el evento que esté generando un elemento de red no sea la causa, sino que sea la consecuencia de la causa de otro elemento de red. Entonces ahí es donde se empieza a combinar una cantidad impresionante de datos, pero al final, bueno, y les comentaba que en las redes de transporte están conformados de manera que no falle, que siempre tenga continuidad del servicio. Las topologías que usan han ocasionado que un servicio, bueno, más bien que un elemento de red cuando falla, entra en funcionamiento otro y este elemento de red que falló, ahí se quedó. Como son redes digamos más o menos como esta gráfica que está aquí, pero mucho más complejas, luego no se han dado cuenta de cuando ya un elemento de red está fallando, porque como entra otro elemento a sustituirlo, se queda ahí en el limbo de ese elemento de red hasta que por algún motivo el otro elemento de red falla. Entonces ahí es cuando se dan cuenta de que había un primer elemento de red que fallaba. Como esos casos han sido muy pocos, de hecho lo que recuerdo, porque esto ya tiene bastante tiempo que lo trabajé, lo que recuerdo es de que únicamente se generaban 3 casos de falla que podíamos analizar, de una cantidad de varios millones de eventos que se generaban. Y bueno, 3 casos para poder generar un modelo es muy poco. Entonces lo que explicamos en esa ocasión es de que no podíamos continuar para generar ese modelo porque la información que teníamos ya como fallas eran muy pocas para lo que teníamos que tener, lo que necesitábamos para tener como resultados y poder dar o generar un modelo predictivo que tuviera cierto nivel de confianza y probabilísticamente en su funcionamiento. Entonces hasta ahí es donde quedó este modelo para retomarse posteriormente. Estuve trabajando en un segundo modelo que igual fue casi un tiempo después, como al primer año después de haber llegado al área. Esto tiene que ver con los modems y en ese entonces se había formado un clúster con varios servidores que se pudieron conseguir para el área, pero no era el definitivo. El definitivo se compró posteriormente. Entonces las características de ese clúster pues, es de que eran 6 servidores con relativamente poca memoria, espacio, etc.
Lo que yo me dediqué en ese momento era ver qué tanto procesamiento se podía realizar con este clúster. Entonces comencé a tomar la información de los eventos que se generan de los modems, que ahorita lo explico un poquito más, y a partir de ahí traté de generar un modelo por medio de series de tiempo que me diera el pronóstico de cómo se iba a estar comportando ciertos modems. Fue interesante el ejercicio porque normalmente cuando ven una serie de tiempo, por lo regular lo sacan en el sector financiero, es sobre una gráfica o sobre un elemento de estudio. Yo lo que hice fue generar serie de tiempo para diferentes modems y si no mal recuerdo utilicé 100,000 modems de 100,000 o 200,000, no recuerdo bien, para ver cuánto se tardaba en generar estos resultados y también el nivel de confianza. Para empezar utilicé varios modelos, entre ellos hice pruebas con un modelo que le llaman ARIMA. Finalmente encontré uno que se llama Hall Winters, que me dio mejores resultados. Digamos que la ventaja que encontré en este modelo y por el tipo el tipo de comportamiento que quería yo analizar es de que los datos de algunos modems brincaban mucho, que tenían caídas, subidas. Como era continuo esas caídas, un modelo de ARIMA como que suaviza más los datos, no me servía de mucho. Entonces al final encontré con esto, hice pruebas, me funcionó bien, ejecuté para esos 100,000 modems y para poder generar una serie de tiempo son muchos cálculos, pero así muchos cálculos. Entonces se me hizo digamos que bien para el clúster que teníamos, que para esos 100,000 modems se tardó alrededor de 1 hora en procesar esos 100,000 modems con todos los cálculos que se tenían que hacer. Bueno, y eso quedó hasta ahí y pues ya últimamente, de hecho en esta semana me comentaron que ya algunos directores quieren empezar a aprovechar parte de la información que se ha generado y que les voy a explicar ahorita para comenzar a generar modelos. Y bueno, me mencionaron que podríamos estar utilizando este algoritmo para poder hacer algunos pronósticos de ciertos resultados. Entonces estaríamos retomando esto. Otra de las partes interesantes que me agradó de esto es normalmente lo que hacíamos en el equipo de ciencia de datos era tomar información y el procesamiento del modelo lo hacíamos en nuestras laptops. Lo que pude hacer con el equipo de Big Data o con los arquitectos fue que el modelo tratamos de llevarlo a las herramientas de Spark, pero como Spark no tenía este modelo de Hall Winters, entonces tuvimos que investigar cómo funcionaba el algoritmo y lo reconstruimos en Spark y lo pudimos ejecutar. Entonces parte de lo que digamos que la satisfacción que tuve es de que pudimos hacer esa reconstrucción o hacer la programación del modelo y no nada más aplicar algún modelo como viene ya en la mayoría de las herramientas. Una pregunta. Sí. En esta parte de los algoritmos, ¿cómo podemos, digamos, consultar cómo sabemos cuáles tenemos disponibles, ¿no? Ahorita Ya veíamos. no te escucho, Bueno, ¿me escucha? ¿Me escucha, Mister? Bueno, Pierre. Bueno, ¿ya me escucha, Mister? ¿El resto sí me escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, sí te escucho. Ok, gracias, Mister. Bueno, Javier. Te cortó. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. ¿Tú a mí? Ok. A ver, ¿me decías, Pierre? Sí, ahorita veamos el algoritmo de Holt, Walters o Winters. Sí. ¿Cómo sabemos cuántos algoritmos tenemos disponibles para hacer este tipo de análisis o procesar esta información o llegar a este tipo de conclusión, ¿no? Ahorita tú tienes el ejemplo de con modem, ¿no? Sí. Pero por ejemplo una empresa de hosting, ¿no? Diversos aplicativos, ya sea en la nube y otros centros de datos. Sí. ¿Cómo sabemos cuál es el que mejor se adecua a nuestra necesidad? Bueno, para eso es donde ya el científico de datos es donde debe de utilizar los conocimientos que tiene, tanto de matemáticas, estadística y de lo que, bueno, esto es parte de lo que se requiere, pero también todos estos modelos tienen una base
matemática y estadística, y ya están hechos. Por ejemplo, en Python, que utiliza una herramienta que se llama scikit-learn, pues ya tiene muchísimos algoritmos que se pueden utilizar, pero no tiene todos. Ese es un problema que vemos nosotros en Spark, que tiene una cantidad de algoritmos básicos. Los problemas a resolver se le llaman de clasificación o de regresión, pero estos otros de series de tiempo resuelven otro tipo de problemas. O existen otros algoritmos que resuelven pronósticos específicos bajo ciertas condiciones. Entonces, dependiendo del problema que quieras resolver, es cuando puedes decidir qué algoritmo o grupo de algoritmos, porque existen ya varios para resolver muchos problemas, puedes utilizar para resolver el problema. Ahora, es recomendable que si existen varios algoritmos para el problema específico que vas a resolver, puedas probar todos, porque puede ser que uno de ellos funcione bien con cierto conjunto de datos, pero para cuando ya van cambiando los datos, alguno de los otros algoritmos funciona mejor. Entonces hay que estar probando varios. Ok, muy bien. Y eso te lo va a ir dando la experiencia, bueno, tanto el conocimiento como la experiencia. Claro, claro. Fíjate que estamos ahorita ya fuera de tiempo, mister. Okay. No sé si en la audiencia, Gerardo, Héctor, Jacob, tienen alguna duda, ¿no? Carlos, no sé, por ahí. Si tienen alguna duda respecto, digamos, a los básicos, todo este tema de ciencia de datos. Yo creo que los links de descarga, ¿no? De todos estos proyectos de Apache. Muy bien. Bueno, parece que no hay preguntas, Javier. No nos quedan más que agradecer mucho tu participación. De la presentación, digamos, no sé cuántos slides nos hayan quedado pendientes, porque lo podemos retomar si estás de acuerdo y tu agenda lo permite la siguiente semana, para no dejar como este tema tan, digamos, cortarlo así, ¿no? Abruptamente, sino que quizá lo podamos retomar la siguiente semana, ¿no? Es para cerrarlo y revisar si hay alguna duda adicional. Sí, me parece bien, ¿eh? Ok. Lo vamos también, porque estás haciendo un sobreesfuerzo, ¿no? Estás en plena recuperación, entonces tampoco para abusar ahí de tu disponibilidad, ¿va? Bueno, sí, claro. Pues entonces, ¿qué les parece si continuamos la siguiente semana, ¿no? Un tema muy interesante. Muchas gracias nuevamente, Javier, tu disponibilidad. Muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí en la sesión de Zoom. Hay otros tantos por Facebook, y pues vamos a estar publicando la repetición de lo que hemos comentado en esta sesión en nuestras redes sociales, ¿va? Sale. Pues muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos en contacto. Gracias, buen día. Que tengan buen día a todos. Gracias. Hasta luego.